Muy buenos días, bienvenidos a una entrega más de su programa dominical El Lucero de la Mañana. Le damos las gracias a cada uno de los amigos y hermanos en Cristo que como cada domingo se mantienen fiel. Gracias por sintonizarnos. En el día de hoy tenemos un tema sumamente importante del cual se ha hablado mucho y también hay mucha preocupación en torno al mismo. Nos referimos a la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el año 2020 llegará a ser la segunda enfermedad más común después de las enfermedades del corazón. En Estados Unidos se dice que afecta en algún momento de su vida entre los 20 al 25% de las mujeres o entre 10 o un 12% de los hombres. Y es una epidemia que cada día va arropando nuestro mundo. Hay tantos métodos que se usan hoy en día para enfrentar el problema de la depresión. Pero queremos pedirte a ti, amigo y hermano, que te mantengas en sintonía, porque al regreso entonces estaremos hablando lo que dice la Biblia con respecto a la depresión. No te muevas de ahí, ya regresamos. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96, teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García, profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, t-shirt personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Bien, queremos entonces decirles que la palabra depresión no aparece en la mayoría de las versiones de la Biblia en español. Sin embargo, hay una versión que está tomando auge en los últimos tiempos llamada Nueva Traducción Viviente, que sí lo traduce en Job capítulo 30, versículo 16. La palabra que se utiliza allí como aflicción la traduce como depresión. Según esta versión, Job capítulo 30, versículo 16, dice lo siguiente: y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día. Esta versión entonces traduce ese término allí, aflicción, como depresión. Ahora, es importante entender que independientemente nuestra versión mencione o no la palabra depresión, al menos podemos observar en la vida de las personas que pudieron atravesar por momentos como estos, por momentos de soledad, momentos de estrés, momentos de angustia, de profunda aflicción y algunos términos sinónimos que vamos a ver en la medida que estemos desarrollando este tema. Bien interesante para nosotros entender de que la depresión puede afectar a cualquier persona, sea pobre como Noemí, la suegra de Ruth, sea rico como el rey Salomón, sea joven como David, sea una persona mayor como Job,
sea una mujer quizás como Ana, la madre de Samuel, que anteriormente era estéril, a los hombres también como Saúl, Jeremías, Moisés, Jonás y los salmistas también, que vamos a estar viendo en esta mañana. La Biblia entonces nos habla de personajes que pasaron por profundas situaciones de depresión. Y quisiera entonces que viéramos algunos de estos personajes. En primer lugar, quiero que veamos a Moisés. Cuando nos desplazamos al libro de Números, capítulo 11, versículo 14 en adelante, podemos leer algo que pasó en la vida de Moisés, que de alguna manera u otra se relaciona a lo que estamos hablando. Dice allí, Números capítulo 11, versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. También dice el versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Fíjense entonces cómo Moisés, según este texto, él estaba pasando por una profunda depresión. Moisés se sentía solo, Moisés se sentía que el pueblo era una carga muy pesada y, como lo dice allí, en demasía. Posiblemente, a la luz de lo que estamos viendo en Moisés, usted se puede identificar con este caso, porque las personas hoy en día están muy fatigadas de diversas cosas, mucho trabajo, mucha tensión de la familia, mucha tensión en la calle, mucha tensión de diferentes maneras. En el caso de Moisés, la presión que él sentía era por la carga que tenía del pueblo. Nosotros sabemos históricamente que en ese momento el pueblo oscilaba entre los 2,5 millones y un pueblo que la Biblia lo describe más adelante de dura cerviz, un pueblo difícil que se caracterizaba por la incredulidad, porque murmuraba constantemente a Moisés y hasta el mismo Dios. Moisés entonces tiene que dirigir un pueblo difícil, y llegó un momento de su vida que expresó palabras tan fuertes como la que acabamos de leer. Dice allí, yo te ruego que me des muerte. Nosotros hablamos anteriormente en nuestro programa La Biblia y el suicidio, veíamos personajes que desearon la muerte, y aquí entonces tenemos otro ejemplo más. Moisés está diciendo que prefiere la muerte antes que seguir con esa carga. Pero qué bueno entonces que Dios le responde a Moisés y trae a esos hombres para que puedan ayudarle a llevar la carga del pueblo. Otro personaje que también la Biblia menciona es Job. Muchos conocen la historia de Job, y sin duda alguna Job es considerado como uno de los personajes de la Biblia que mayor aflicción tuvo en esta vida. Lo perdió prácticamente todo. Job capítulo 7 versículos 3 al 4 dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Imagínense ustedes entonces a Job acostado allí, y dice la Biblia que él se preguntaba, ¿cuándo me levantaré? Yo sé que hay personas que nos están escuchando en sus hogares, que posiblemente amanecieron en el día de hoy gracias al Señor, pero que quizás tuvieron una lucha constante en la noche, quizás al acostarse, el saber que tienen tantas inquietudes, que hay que pagar el teléfono, que hay que pagar el agua, que vamos a comer en el día de hoy, y tantos problemas de salud que hay. Job entonces estuvo en un momento difícil, y es como algo que nosotros también usamos por lo regular, esta expresión, la noche es larga. La noche a Job se le hizo larga, dice la Biblia. Yo no sé si a ti la noche se te hizo larga, pero dale gracias a Dios porque pudiste amanecer. Job entonces es otro ejemplo de personajes de la Biblia
que pasaron por una profunda aflicción. También podemos ver en el libro de Primero de Samuel, capítulo 1, versículos 6 y 7, un caso bien conocido. Ana, la madre de Samuel, que era estéril, dice la palabra de Dios que su rival, es decir, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Dice la Biblia allí, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Muchas veces las personas también, cuando están en depresión, no comen, lloran bastante. Este es el caso de Ana. Pero fíjense lo que dice el versículo 15 al 16. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella estaba orando y el sacerdote Elí pensaba que ella estaba ebria, pero fíjense cómo ella expresa su estado: atribulada de espíritu, magnitud de mis congojas y de mi aflicción. Anteriormente dice el versículo 7 que ella lloraba y no comía. Esto es simplemente un ejemplo de una persona deprimida, de una persona afligida. También la Biblia nos habla de David. David, sin duda alguna, fue un personaje de la Biblia que atravesó por momentos difíciles, especialmente durante el tiempo que tuvo que huir de Saúl, temiendo a que lo matase. Pues nosotros encontramos un caso muy particular en 1 de Samuel capítulo 30, versículo 3, nos menciona algo que se dio en la vida de David, donde él también pudo haber vivido ese momento de depresión. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y dice el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Amargura del alma, llorando a gran voz hasta que les faltaron las fuerzas. David entonces estaba allí deprimido junto al pueblo, Otro caso es Elías. En 1 de Reyes capítulo 19 versículo 4 dice la Biblia: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, que se sentía también solo, que no había comido nada, que temía por su vida, que estaba huyendo. Elías también, al igual que vimos de Moisés, en esta ocasión dice que deseó la muerte, deseó morir. Otro personaje de la Biblia que se menciona es Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 14, oigan lo que dice la Biblia, 14 y versículo 18. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Oigan qué palabra más fuerte dijo Jeremías: maldito el día en que nací. Jeremías entonces fue otro personaje de la Biblia que pasó por muchos problemas de cárceles, de persecución, y ahí lo vemos entonces a un Jeremías derramado en una profunda depresión, maldiciendo el día de su nacimiento como una vez lo hizo Job. Otro personaje que no se queda en nuestra lista es el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 5, oigan qué dice la palabra de Dios: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos,
de dentro temores. Aparte de mencionar a estos personajes, sabemos que hay otros más que también pasaron por profunda depresión. Sin embargo, el libro por excelencia para hablar de este tema es el libro de los Salmos. Allí nosotros encontramos experiencias de muchas personas, entre ellos el mismo David y otros personajes más, que hablaban de cómo se sentían en momentos de dificultades, en momentos de persecución, en momentos de escasez. Pero eso lo vamos a estar viendo más adelante, porque ahora entonces vamos a pasar a las noticias del acontecer cristiano que nos tiene nuestra hermana Dilcia Ufre. Entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano. Fallan a favor de mantener la palabra Dios en escudo de la policía de Colombia. La palabra Dios continuará apareciendo en el escudo de la policía, pues así lo determinó el Consejo de Estado tras la demanda impuesta por un ciudadano. El fallo señala que la expresión Dios del escudo de la palabra de la Policía Nacional de Colombia no va en contra del principio laico del país, tal como dice en el primer artículo de la Constitución Política. El tribunal considera que la Carta Magna 1991 destaca un valor positivo que debe guiar la actividad de sus integrantes para dar lo mejor de sí mismo en pro de la consecución de los fines esenciales del Estado. El ciudadano Luis Fernando Jaramillo dice que la referencia a Dios está en contra del deber de las instituciones de no adherir a ningún credo religioso, teniendo en cuenta el carácter laico del Estado colombiano. Según él, el hecho de evocar a un ser hace que la policía sea vista como una institución que comparte ese mismo credo. La Carta Política, en cambio, les ordena completa imparcialidad a las autoridades, según publica el diario Semana. Por eso, el ciudadano demandó la expresión ante el Consejo de Estado, pero de acuerdo al fallo, la policía continuará manteniendo Dios en su escudo, Dios y patria, y es la expresión con la que saludan y se despiden los miembros de la policía. Ello obedece a que ese enunciado hace parte del escudo y de la simbología propia de la institución. Usted ha sido informado a través de El Acontecer Cristiano. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Bien, seguimos entonces desarrollando este tema de la depresión. Dijimos que íbamos a mencionar también algunos salmos que tienen que ver mucho con la depresión. Si vamos a Salmos capítulo 25, versículo 16, dice allí: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. El Salmo 38, versículo 8 dice: estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Salmo 42, versículos 3 y 4, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. El Salmo 119, versículo 107 dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. El Salmo 143, versículo 4: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Hay otros salmos también y más personajes que pudiéramos mencionar, pero reflexionemos sobre este tema. Definitivamente, cuando analizamos personajes por personajes, salmos por salmos, nos damos cuenta que un elemento común que había entre estas personas estaba en buscar a Dios. Si volvemos atrás en Números capítulo 11, hablando de Moisés, en los versículos 16 al 17, vemos a un Moisés
buscando de Dios, pidiéndole a Dios, expresándole a Dios su inquietud, su problema, lo que lo tenía él turbado, expresándole a Dios que estaba totalmente cargado. De ahí entonces usted puede ir observando que hay momentos en el que las personas deben de pedir ayuda, porque las personas en su estado de dificultad, en su estado de aflicción, se mantienen muchas veces callados, como decía el mismo David: cuando callé, se envejecieron mis huesos. Y esa es una de las cosas que más incrementa ese estado del ánimo, cuando guardamos silencio, cuando no pedimos ayuda. Y eso lo vimos a Moisés. Moisés entonces pide ayuda, abre su corazón a Dios y le expresa su inquietud. Nosotros vemos también a un Job que, a pesar de todas las cosas que pudo haber expresado, podemos ver a un Job que estaba plenamente convencido de que Dios tenía un propósito en lo que le estaba sucediendo, de que Dios estaba con él independientemente de lo que él podía sentir y decir. Nosotros tenemos a una Ana que oraba y oraba. Tenemos a un David también en el versículo 6, especialmente cuando la Biblia dice que estaba todo el mundo en amargura de alma. Dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. También Elías habló con el Señor, le expresó, y el Señor estuvo con él para defenderle. Jeremías también pudo ver la mano de Dios obrar a pesar de sus aflicciones. El apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 7, vimos allí en los versículos 6 y 7, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Un elemento común que podemos ver en todos estos personajes, incluyendo también los salmistas, es que en cada vez que ellos estaban en depresión, en amargura de alma, un corazón desolado, en todos los casos vemos que ellos buscaban a Dios a través de la oración, buscaban la fortaleza de Dios en su palabra. Y es muy importante entonces decirle a los amigos que nos escuchan que hay que buscar de Dios, que hay que orar. Decirle también a los hermanos que no sustituyan la oración por nada. Hay una frase que yo aprendí hace mucho que decía: el tiempo que se pasa a solas con Dios puede mitigar el dolor de la soledad. Gracias por mantenerse en sintonía con el Lucero de la Mañana. Nos puede visitar a nuestra dirección en Facebook, el Lucero de la Mañana, y nos puede escribir a nuestra dirección ellucerodelamanana@gmail.com. Y gracias nuevamente por su fidelidad cada domingo. Les vamos a dejar ahora con la reflexión para hoy. Dios les bendiga y si Él lo permite nos vemos la próxima semana. Alto. Este es el momento de la reflexión para hoy. Con usted, Cornelio Rivera. Los sucesos en países muy lejanos son para nosotros en cierta forma intangibles. No es sino hasta que algo se nos acerca en forma más personal que sentimos su efecto. Cuando se informa de casi 40 millones infectados por el virus del SIDA, lo comenzamos a entender mejor si conocemos a alguien que sufre de ello. Reportes de países que gastan más en armas, municiones y ejércitos que en educación y salud te impresiona si has conocido víctimas de la violencia de tu país. ¿Has experimentado falta de medicina en el centro de salud o has notado deficiencia en la enseñanza de las escuelas a donde van tus hijos? Estadísticas que dicen que el 33% de los adultos en el mundo padecen algún grado de depresión, las entiendes porque las presiones, la situación económica, falta de trabajo, riñas familiares, rebelión de los hijos, infidelidad conyugal, son cosas que quizás te afectan personalmente,
causándote preocupación y depresión. Ante esto, algunos recurren al alcohol, otros desesperados se quitan la vida, otros se vuelven cínicos, diciendo, comamos, bebamos y hagamos lo que se nos antoja, porque mañana nos morimos. La Biblia menciona a alguien considerado sin atractivo, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido y molido, angustiado, afligido, llevado al matadero como un cordero, sin posesiones materiales, falsamente acusado por sus enemigos, traicionado por quien decía ser su amigo, abandonado por los demás, maltratado física y moralmente por hombres guiados por la conveniencia política, personaje que se sometió hasta la muerte sin expresar queja. Leemos de Jesucristo que sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se nos insta a que en medio de todo lo que soportamos le consideremos a Él quien sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y el propósito de que le consideres, dice la Biblia, es para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás tú por desmayar? Mírale a Él, confía en Él. Hemos reflexionado deseando poder beneficiarle en las decisiones y acciones de la vida. Nuestra dirección es Casilla de Correo 536, Asunción, Paraguay, o radio@reflexionparahoy.org. El lucero de la mañana. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercano, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acreciente en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él.